Bienvenidos a la cuarta sesión de Los de Abajo de Mariano Azuela. En esta ocasión terminamos de leer la segunda parte y aquí eh, yo lo que he notado en ya estos últimos capítulos es mucho el cómo se comportan, bueno, la perspectiva del autor de cómo se comportaban los militantes, no sé si es correcto decirlo así, o los revolucionarios. Es que como Los ellos guerrilleros, no, tal vez. ¿los qué? Guerrilleros, tal vez. Ah, bueno, sí, eso me gusta más, los guerrilleros, y justo tenía esa complicación de cómo llamarles porque ni ellos se pueden nombrar de alguna forma, ¿no? Y bueno, estos capítulos se me hicieron como bien duros, como sí, sí, de por sí los pasados fueron un poco crudos cuando se hablaba de cómo se expresaban de cuando mataron a alguien o todo esto. Estos también se me hicieron igual o más crudos porque como que sentí cómo van no evolucionando, cómo van volviéndose cada vez más violentos o cómo lo va exponiendo cada vez más, porque ya no es solo como contra los combatientes, sino también entre ellos mismos y pues ya hay más como víctimas, me atrevería a decir, en el sentido de que no nos dicen como de, este señor, fue aliado de tal y tal, 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 y por eso le hacemos cosas, ¿no? O sea, simplemente les roban el alimento, se meten bajo sus techos, lo cual me sorprendió mucho porque cuando yo escuchaba de los de abajo, cabe aclarar que no sabía nada de los de abajo, pero cuando, o sea, la idea que me daba era de que iba a hablar como de tal vez no enaltecer, pero iba a hablar un poco más positivo de estos guerrilleros, ¿no? De estos revolucionarios. Y conocer también esto tan crudo, visceral, tan violento de personas, pues mexicanas, que muchas veces nos lo venden como el vamos a hacer el cambio y vamos por el bien de las personas, se comportan de esa forma, pues como que duele, ¿no? O sea, también te dice como de cuál es el lado bueno y otra vez nunca hay como un lado bueno, ¿no? O sea, no es blancos y negros. Este, mm, Yo- y pues sí, adelante, porque ya no sé cómo más seguir. sí, yo creo que está complicado el decir no hay un lado bueno. Creo que definitivamente eh, o sea, Luis Cervantes al principio del libro enaltece la acción de Demetrio Vallejo a un grado que tal vez le está atribuyendo demasiadas virtudes que él, mm, o sea, no tiene y lo pone en un lugar en el que tal vez ni siquiera aspira a estar Demetrio Vallejo, ¿no? Incluso teniendo pues el poder de hacerlo. Y creo que es un ejemplo de la expectativa tan alta que se tiene y que yo creo que es correcto que se tenga, pero sobre todo es correcto cumplirla, ¿no? La expectativa de si estás haciendo lo que estás haciendo, no, o sea, no solamente estás hablando de ti, Demetrio Vallejo, ¿no? Estás hablando, o sea, imaginémonos el peso que tiene este personaje en Mariano Azuela, llámese como se llame, si es Demetrio Vallejo o no en la vida real, ¿no? Pero cómo este personaje tuvo ese peso en Mariano Azuela que mancha o tizna la imagen de los guerrilleros y de la misma revolución mexicana, ¿no? Al no conducirse con respeto, al ser tal vez pues, y de hecho me acordé de lo que decía Ana, ¿no? O sea, de que la gente pues se escondía cuando decían que venían los revolucionarios, ¿no? Y la realidad es que, y viene de los dos lados, o sea, no solamente los revolucionarios saqueaban, también los militares que estaban, Federales. exacto, los federales, Los pero burros. sí, pero justamente el punto es que
hay que estar creo yo que hay que estar a la altura, ¿no? Y que mucho de eso es el peso que ahora se tiene y que se puede ver en el punto un poco de la política mexicana, ¿no? De, de y yo creo que no solamente de la política, sino, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que leemos, ¿no? Y decir, nosotros que leemos y que tenemos un club de lectura y que representamos en este caso lectura nuestra, ¿no? ¿A qué me refiero con estar a la altura? O sea, me refiero a tener ciertos estándares morales, ¿no? O estándares, pues sí, sí, yo creo que sí, morales, éticos, ¿no? Porque no solamente nos representamos como individuos, ¿no? Sino representamos a un colectivo, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, creo que está, bueno, a mi parecer, o sea, creo que está interesante verlo de esa manera. ¿Qué pasó? Este, ¿quieres participar, Rox? O esto, ok. Es que creo que ya estamos tomando un tema muy, muy interesante desde el inicio, que esto es esto del que lo podría poner como en dos preguntas. La primera en la que me enfocaré es en el personaje de Demetrio, ¿no? Ahora que lo mencionan. Y he estado pensando en, bueno, este pedirle que esté a la altura, ¿no? Pues sí, sí, claro que estaría bien, pero pues pongámonos en el contexto de estas personas, ¿no? Ellos mismos en el libro dicen, pues que yo no entiendo esto de los escolares, ¿no? Y Demetrio, que es que yo no entiendo esto de la política, a ver, Curro, explícame o dime, prácticamente dime qué hacer, porque yo no entiendo nada de eso, ni me hables de eso. Y no es por el hecho de que no pueda con ellos, sino no tuvo la educación desde un inicio para llegar a entender las complejidades políticas que llegan a ser que llegan a ser abstractas, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece que Mariano Azuela hace un magnífico libro porque pone esto de manifiesto. Dice, veamos a Demetrio y a toda la guerra, a todo el grupo guerrillero, ¿no? Ah, y cómo cada uno tiene su necesidad, que no es una necesidad, incluso en capítulos anteriores uno dice, si yo no tengo necesidad, y se lo repite como queriendo recordárselo. Demetrio, justamente en estos capítulos, cuando hablan del dinero y de la comisión, pues él dice, mira, Curro, a mí no me importa el dinero, a mí lo que me importa es que pueda tomar mi alcohol y tenga mujeres a mi disposición, y para mí eso yo ya estoy feliz con ello. Y lo vemos desde él, es como, ok, lo entendemos, ¿no? O sea, él lo que quiere es eso, que ya le pongamos más, que, por ejemplo, pedirle que esté a la altura a la persona que es, ¿no? Que es un general, ¿no? Le pides que tenga ciertos principios de alguna forma, pero realmente es que no es por eso. Es general porque sabe llevar a la gente, porque la une, porque ha hecho un gran grupo y se pone a pelear, ¿no? Y al final a él no le importa ni siquiera de qué bando está. ¿Y por qué digo esto? Porque Demetrio, a mi forma de interpretar el personaje, pues sí, claro que le importa su familia, claro que le importa que estén bien su gente, que estén bien sus vecinos, pero fuera de ello no tiene una visión más amplia de lo que es un estado, una nación, de que lo que es el Gran México, ¿no? No tiene esta visión y ni siquiera le importa. Y no es ponerle un juicio de que esté bien o mal, que no le importe, ¿no? Simplemente, pues, para él no es así, es bueno para pelear, tiene a Nátera, que es su jefe, que lo pone en la posición, que le pone el escudo con el aguilita y le dice, mira, tú vas a pelear por esto y esto y esto, pero realmente fuera de eso no le importa. Y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque pues es prácticamente esto, que es el hablar desde la guerra, de cómo creemos que las guerras tienen una ideología muy fuerte, muy marcada y que todos van con ella, pues justamente Mariano Sola lo que nos dice, fíjense cómo realmente muchos solamente pelean por pelear o porque... Y aquí es donde el personaje como el Margarito destaca. Y me encanta este personaje, sí, es muy cruel, es horrible el personaje, pero como personaje nos enseña algo muy valioso, que es, hay personas que en el momento de guerras o de guerrillas les va mejor que a otras. ¿Por qué? Por sus aptitudes individuales, por no sé qué, pero les va mejor y quieren que se mantenga eso. O sea,
Y Demetrio es uno de ellos, al menos a mi interpretación. Y cuando dicen, ya vamos, nos vamos para Jalisco, vamos, ¿no? Y empiezan a azotar los tarros y dicen, ah, sí, vamos a pelear. ¿Por qué? Porque para ellos pelear es, saben que se sienten ganadores, saben que tienen un gran número, saben que van a llegar a un lugar, lo van a robar, lo van a saquear, van a poder agarrar mujeres, lo que quieran. Entonces, eso es lo que los llena a ellos, ¿no? Y es interesante, y en esto pues lo pensaré yo toda mi vida, cómo surgen estos núcleos, cómo surgen estos grupos que ante el desorden o ante el caos que llega a ser visto desde el gran panorama, que es una guerra civil, pues cómo estos grupos proliferan, ¿no? Y a esto me voy con la segunda pregunta que no contestaré ahorita, sino pasaré la palabra, que es, bueno, realmente, no realmente, es una palabra muy, muy complicada. ¿De qué está hablando Mariano Azuela, ¿no? Cuando escribe los de abajo. Y solamente dice, porque no está hablando de la guerra, de la revolución. O sea, no está hablando de las situaciones políticas. O sea, las situaciones políticas aparece Huerta o aparece, dice, "Ah, nos vamos para Aguascalientes, sabemos qué es lo que se sucedió en esos, reconocemos, al menos sabemos que alguna vez escuchamos el nombre de Pascual Orozco, el libro nos permitió entrar a la Wikipedia y leer sobre él, decir, ah, ya lo ubiqué, estaba con esto y al principio esto, pero fuera de eso, lo que a mi forma de entender le importa es esto, o sea, cómo se vivió por parte de una guerrilla, de un grupo guerrillero cómo estaba dentro de la guerra civil sin saber realmente qué significa una guerra civil, una revolución, sin saber por qué van a pelear, ¿no? Es muy interesante el momento en el que Luis Cervantes se pregunta, bueno, ¿qué causa defenderíamos ahora, ¿no? Le dice, hay que salir del país porque tenemos que seguir peleando. Me recordó al Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Me recordó a Durruti, ¿no? Que ellos querían seguir peleando, seguir moviendo las causas. A mi forma de ver es porque no sabían hacer otra cosa. O sea, encontraban su forma así y está bien, o sea, hay personas que saben levantarse en armas y hay personas que saben administrar después el poder, ¿no? Y eso es muy diferente. Está, creo que nunca un libro nos había dejado esta sensación de está yendo a un lugar que me gusta y de repente nos desilusiona de cierta forma de ver cómo los personajes se dejan llevar por su entorno y dejan a un lado la causa, ¿no? O por lo menos lo que entendían de causa, porque en algún punto incluso Demetrio sabía que quería vivir en paz, que sabía que no estaba bien, que sabía que algo estaba mal, pero ahora los leo y siento que se perdieron en algún punto, incluso Luis Cervantes, o sea, Luis Cervantes era como el bastión de traer a la conciencia del tema de por qué estaban ahí y se volvió más la mano derecha que le cumple sus deseos a Demetrio, ¿no? Si quieres a la Camila, te la traigo y de donde sea y, no, y la engaño incluso para traértela, ¿no? Pero, o sea, yo creo que o sea, ¿se nace con el sentido de justicia o se aprende del sentido de justicia? Y creo que es obvio, ¿no? Que se aprende, pero a veces obviamos que la gente sabe cómo hacer justicia o lo que es justo. Pero ¿cómo van a saber lo que es justo cuando han vivido años de represión y han vivido años de sufrimiento y años de ignorancia? Y luego les pides que entiendan cómo hacer justicia para los demás, cuando la realidad es que no hay un cambio de conciencia y entonces replican y perpetúan las condiciones con las que ellos estuvieron, ¿no? Los reprimían los caciques, ahora ellos reprimen a la gente y tienen el poder de decidir si saquear a alguien o no, si se traen a una mujer o no a costa de su voluntad, si van y pistolean a otros o no, y tienen el poder de la vida o la muerte, digamos así, ¿no? Desde esta comunidad. Va a estar interesante si le da un twist ahí interesante o tienen este, yo creo que va a llegar otro personaje a sacudirlos. Esa es mi teoría, pero ahorita siento que es parte de también, entiendo, porque no podemos, como dice Luis, o sea, entendiendo su contexto,
cómo podemos pedirles que actúen como generales cuando no tienen ni la preparación de un general, ¿no? Y hay gente que lo logra, o sea, pueden que no tengan la preparación de nada y que tienen este sentido de justicia muy arraigado, como en la de Oficio de Tinieblas, de ¿cómo se llamaba? Oficio de Tinieblas de Rosario No, Castellanos. pero el personaje, el indio que quería Fernando, no, que se repartieran las tierras. Bueno, uno era Fernando Ulloa, que era el que llega, Ajá, y el pero otro era Pedro Tomotzin, Whittington. Winnington. Entonces, Winnington. que hasta el cansancio, ¿no? O sea, él sabía lo que se necesitaba para hacer justicia. Y aquí no veo un Winnington, o sea, Luis Cervantes parecía ser, pero al final se dejó llevar. Esa es mi opinión. Sí, justo, y también me parece curioso que antes habíamos relacionado un poco el Luis Cervantes con María Mazuela, ¿no? Que si sí tiene que ver con él, también nos está diciendo, miren, hasta yo que les estoy contando, ¿no? Yo también caí en esto. Por eso de que ustedes dicen, ¿cómo? Que se me hace muy, muy buen acercamiento, o sea, cómo les pedimos que sepan, que tengan como estándares morales o que sepan que es justicia según cómo han vivido, ¿no? Que justo en creo que es en el primer capítulo de estos que leímos, que llega Cervantes y le da como monedas o le enseña sus avances a Demetrio, ¿no? Y que Demetrio le dice como, no, ¿cómo crees? ¿Cómo me vas a dar eso? La gente va a creer que vine por eso cuando yo vengo a Moyúa o algo así, que es mi pueblo, ¿no? Y Cervantes ahí le dice como, pues, o sea, ¿qué tiene, no? Hemos hecho esto todo el viaje, toda esta guerrilla, esta guerra, pues, ¿qué más da hacerlo acá también? Y luego menciona como para justificarse hay que seguir los pasos de Villa, ¿no? Hay que ir contra Carranza, hay que tal, porque tenían como a pesar de no saber exactamente por qué causa iba, aún así sabían que al que tenían que seguir era como a Villa, ¿no? O a tal, o a tal, a tal. No, primero a Madero y se dan cuenta que con Madero no cambia nada y es como de, bueno, pues vámonos con otro, ¿no? Con Villa, tal vez. Y se dan cuenta que aún así no está funcionando, entonces, pues, ¿qué hacen? También siguen como, ay, ¿me trabé? Ok, bueno, siguen como lo que entienden, este, ¿y qué es eso que entienden? Bueno, si a mí ya me chingaron por tanto tiempo, ahorita que tengo este poder, que estoy en armas, que tengo como toda esta enjundia o toda esta energía, pues ahora yo voy a sacarle el más provecho que pueda, ¿no? Porque también como lo han vivido es que la vida se va así, o sea, te topas con alguien y te dispara y fin. Entonces también es como recuperar lo que han tenido y tampoco es como que lo piensan demasiado. De hecho, algo que menciona Rox, que es que a Demetrio se le olvida que quería esto de vivir en paz, ¿no? Porque en un inicio era como de, yo solo me levanto porque quiero vivir en paz, pero ahorita ya llegó un punto en el que eso ya se le fue de las manos y lo único que le recordaba ese querer estar en paz era su esposa, ¿no? Pero en ese recuerdo estaba ver su casa incendiándose y luego se da cuenta que ya se le olvidó la cara de su hijo. Entonces, ¿qué tiene ahí? Pues a Camila. ¿Y Camila qué representa? Pues este poder, esta guerrilla, yo me siento bien aquí y lo único que lo mantenía como en esta línea de voy a hacer el bien, que era su esposa y su hijo, pues se va olvidando y se va llenando de este incendio con el que vio, ¿no? Este, y también se me hace muy, muy buena puntada que al final de esta parte, sí, inicia, bueno, estos capítulos que leímos, inician diciendo esto de Villa y de que los avances y de que hay que saquear, termina esta parte diciendo como, bueno, y ahora hay que cambiar de bando, pero ¿cuál? ¿No? ¿A cuál te vas a ir? Y él, no, pues tú solo dime. Pues sí, porque el punto es nada más seguir con vida y seguir peleando y la causa por la que estén peleando es la correcta, ¿no? Que justo Cervantes es este personaje que llega, que se cambia de bando, es justo lo que le está pasando a Demetrio, y que Luis Cervantes no sabía ni por qué, solo sabía que el otro no funcionaba, y tal vez a Demetrio le está pasando exactamente lo mismo. Yo aquí, bueno, primero, pues quisiera comentar o remarcar el tema de la complejidad de una revolución, ¿no? Y de este cambio social
¿Y por qué, eh, o sea, por qué nos toma como pueblo mexicano, ¿no? Tanto tiempo lograr hacer un tipo de frente unido o de una fuerza que realmente haga un tipo de cambio? Porque imagínense en este caso, ¿no? Que existen, por un lado, los oligarcas, los que son dueños de todo y los que ven por sus intereses, los que vimos en Oficio de Tinieblas y los que someten al principio aquí en los de abajo y si quieren, los de Urras, ¿no? O sea, los oligarcas, los que siempre tienen todo, ¿no? Por otro lado, están los que no tienen, pero que en el momento en el que que llegan a tener algo, van a usarlo para entonces chingar ellos, ¿no? Y decir, esto es, pues este es mi momento, ¿no? La vida es una y este es mi momento y hay que vivirla, ¿no? Por otro lado están los que tienen ideales, pero que no tienen paciencia, que ahí entra, por ejemplo, Buenaventura Durruti, ¿no? Diciendo que la opción es la lucha armada y comienzan a matar a la gente, pues a los oligarcas, ¿no? Por otro lado, también están los que sí quieren un cambio, los que son congruentes con lo que dicen, los que tienen una conducta ética, y lo más importante, los que se preocupan por los demás y viven para los demás, y que no quieren la lucha armada, pero que están, o sea, están, digamos que en el cuarto con todas estas personas, ¿no? Que son profundamente agresivas, profundamente egoístas, y que solamente van a ver por ellos, y que si esta persona que ve por los demás afecta sus intereses, pues van a ir por él o por ella, ¿no? Entonces, realmente se vuelve sumamente complicada este tema de la revolución. Sin embargo, para mí esto no quiere decir que no exista. Y por eso es que tenemos que, creo yo, y es una de mis misiones en el club y en general en cualquier persona que llegue a conocer, profundizar en la biografía de la gente, de los íconos mexicanos que vivieron siempre con congruencia, que llevaron su ver por los demás hasta las últimas consecuencias, que generalmente es la muerte, ¿no? Y cómo con su existencia y con su congruencia han llevado poco a poco, porque no es algo de una generación ni que pasen 2 generaciones, sino que muy poco a poco ha llegado a permear en la conciencia del mexicano, y que hacen que el mexicano ahorita tenga un gobierno de izquierda, ¿no? Con todos los asegúnes que pueda llegar a tener, era algo que nunca había pasado, ¿no? Bueno, tal vez con Cárdenas, pero era más nacionalista que de izquierda, pero al punto que voy es algo sumamente complicado, pero para mí no quiere decir que no exista, ¿no? O sea, que no lo hayamos encontrado en los de abajo con Demetrio y con Luis Cervantes, no quiere decir que no haya existido Flores Magón o que no haya existido Madero o que el mismo Pancho Villa que, o sea, sí, se la pasó luchando constantemente, ¿no? Pero aún así, o sea, él no utilizaba, digamos que su poder para saquear, ¿no? Él era muy enfático en que él iba a saquear solamente a los oligarcas y que o sea, y se quedaba con lo necesario para mantener a la tropa, y el dinero sobrante lo invertía en hacer escuelas para los pueblos en los que llegaba, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros poco a poco, a través de las lecturas que tengamos, vayamos descubriendo estos, pues estos diferentes lados, ¿no? Y complejidades. Este, muy buen análisis sobre el cambio de bandos, Mariana, me gustó mucho. Sobre esta idea de Luis Cervantes cambiando de bandos y esta idea de que al final, que pues, o sea, nos hacen ver que a ellos como cuadrilla, como grupo, pues entienden el poder que tienen, entienden el cambio que pueden hacer, el movimiento que pueden hacer en un lugar u otro, y que son una fuerza y que van a estar bajo el interés de una postura de otro grupo, ¿no? De un grupo mayor
política y a nivel de ejército hablando, ¿no? Entonces, el cambio de bandos, pues, ¿qué es lo que quieren? Ellos quieren sobrevivir como grupo, ¿no? Y quieren ser como de los últimos hombres que quedan, ¿no? Los últimos humanos que quedan cuando acabe todo este caos. Em, Me gustó mucho el análisis del espectro, ¿no? José, dentro de dentro de las diferentes formas de actuar, cuando te encuentras con ya sé, si quieres hacer un cambio, si quieres movilizar o si quieres ser un actor social de alguna u otra forma y las diferentes formas que hay. Claro, están siempre los militantes que dicen la violencia, ¿no? Una de las mayores críticas que se le hace a la izquierda, pues es esa gran apertura que tienen a la violencia, ¿no? Y creo que y creo que es una crítica más que formidable. Y como dices, ¿no? O sea, no todos tienen esta intención de violencia, a mí me queda muy, muy claro. Y esto me lleva a la idea de que sí podemos seguir a personajes históricos, ¿no? A personajes que hemos escuchado sobre sus hazañas o que los consideramos como héroes o como villanos, ¿no? Que parece, estoy un poco peleado con la forma de ver a la historia como si fuera una telenovela, pero entiendo que hay que bajarla a niveles para que bajarla no en un sentido no en un sentido peyorativo, sino hacerla más accesible a todos, ¿no? Entonces entiendo que se tiende a decir, ah, mira, este es un héroe, un villano, pero me generó mucho interés y creo que es lo que Mariano Azuela nos quiere decir con este libro, sobre todo es, veamos a Demetrio, ¿no? Que yo creo que si lo escuchamos como una persona que desde el principio dijo lo que quiere hacer y lo sigue haciendo, pues entraría como las personas congruentes, ¿no? Pero él lidera un grupo, pero no se puede responsabilizar por lo que hacen todos en el grupo, ¿no? O sea, y Demetrio claramente juega en una posición de líder, pero es un líder que sabe que están con él porque es muy permisivo en muchos sentidos, porque es amigo, no es jefe, es amigo de ellos, ¿no? Y les permite muchas cosas. A Margarito, todo lo que le permite, bueno, yo le estoy poniendo la idea de permitir, ¿no? Pero quizás a él le da completamente igual, lo permite porque pues no dice nada, o sea, no dice si está bien o si está mal, simplemente dice, pues es que de alguna forma se tienen que cobrar o no, como que yo no me puedo ser responsable de todo lo que hagan. Y otro te diría, es que tú eres su general, eres responsable absolutamente de lo que todos hagan, ¿no? Y creo que eso es lo que Mariano Azuela nos quiere contar. Regreso a lo que decía antes. Si queremos leer un libro sobre la Revolución Mexicana, con todos los detalles políticos, históricos, lo vamos a encontrar, ¿no? Claro que existe, pero los de abajo lo que nos permite es meternos al núcleo de esta guerrilla, el ambiente, eso me ha emocionado cantidad. Es leer a Mariano Azuela y cómo pone ese ambiente, cómo describe el lugar donde están, cómo en una calle gris y terrorífica están en la tienda de Pancracio López y hay una borrachera adentro. Tan buena está la borrachera que hasta están los caballos adentro, ¿no? Y los caballos están bailando mientras están, o sea, esa descripción, esa forma de darnos de darnos a entender el cómo vivían, el cómo vivieron esa guerra, ¿no? Para ellos era así como de, pues voy a matar y regreso a la fiesta, matar, fiesta, robar, matar, y entre todo lo que haga para mantener la fiesta. Demetrio lo que dice en algún punto es, yo solamente me quiero emborrachar. Eso es lo único que quiero en este momento. Pues se entiende, ¿no? Si pues, son hombres sencillos no lo pongo con un juicio, sino son hombres sencillos que dicen, ah, pues yo quiero esto y esto y esto, voy a hacer lo que sea para obtener esto, ¿no? Y me gustaría hablar sobre algo que a mí me alucina cómo usa los diálogos Mariano Azuela. Me encanta porque es muy económico en la forma de usarlos. Estas formas de poner los puntos suspensivos para comunicar diferentes diálogos y luego es la respuesta del otro, pero son cosas que dicen. No sabes quién las dice, son cosas que dice la gente, ¿no? O sea, pero la forma en la que habla, la forma en la que dicen las cosas, por ejemplo, quiero destacar dos situaciones. Una es cuando hablan del chisme
de cómo llegó de cómo llegó Camila al grupo de ellos, ¿no? O sea, están chismeando entre ellos de, no, es que a mí el Curro me dijo esto, pero a mí Demetrio esto. No, a mí se me hace que despertando el hecho de Demetrio, no, yo creo que por esto y esto, no esto, ¿no? Lo que se vive ahí entre el chisme, ese ambiente, que Mariano Azuela lo haya rescatado, eso me parece lo esencial del libro. Otro momento que también parece esencial que lo rescate es, por ejemplo, cómo se expresa Camila, ¿no? Y cómo usa es que ya tengo voluntad. ¿A qué se refiere con eso, no? O sea, y que rescata todos esos momentos que pasaron hace más de 100 años, el cómo se habla, el cómo se vive, ¿no? Y ya nada más para terminar, me quedé con la idea de lo que hablaba Rock sobre la justicia y todo este asunto. No recuerdo quién, creo que fue un filósofo europeo, creo que del idealismo alemán, que dijo que él preferiría vivir en un mundo donde haya reglas que no se cumplen, o sea, hay reglas, pero no se cumplen, a uno en donde hay puro caos, o sea, donde ni siquiera hay reglas. O sea, ¿qué quería decir con esto? Él quería decir que él prefiere la injusticia a lo caótico. Y dice, bueno, ¿por qué no? Y es justamente de esto, o sea, uh, porque si hay reglas, el no cumplir las reglas, sabemos que es una injusticia. Entonces, todo esto me despertó tanto con el libro como con lo que comentabas, Rock, sobre la pregunta de si la justicia se nace, se forma, pues a mi parecer claramente se forma, ¿no? Y no solamente eso, te imponen lo que es la idea de justicia. La justicia es aquello que no va con las normas sociales, generales, establecidas por un libro, por un texto, etcétera, etcétera, etcétera. El que se incumplan esas reglas, que sería la injusticia, pero al menos nos da un marco de reglas, un marco donde hay gente que se ha puesto de acuerdo en que tienen una convivencia, en que tienen que hacer ciertas situaciones para poder convivir, ¿no? A diferencia de lo que puede ser el caos, donde solamente va a valer el más fuerte, solamente va a valer aquel que junta a hombres, sin importar qué, pero que tengan el poder para hacer cosas, y va a suceder lo que pasa con Margarito, ¿no? Margarito es el personaje revolucionario que está llevado casi hiperbólico, es el personaje hiperbólico de la revolución llevado a la violencia, ¿no? Y que pues, lo podemos tachar de psicópata tal cual, ¿no? Pero es el contexto el que lo forma, ¿no? Y creo que el que Mariano Azola haya rescatado esto, que de a un lado Margarito vaya a decir, es que mis cuates son lo mejor, prefiero darle a mis cuates, a mis amigos el dinero que a mi esposa, y después llega y matan a los 100 ilusos que estaban con el padre, que estaban con la iglesia. Esas son las cosas crueles y devastadoras que comentaba Mariana, ¿no? Ay, pues después de semejante participación, ya no sé si lo mío se va a quedar corto, pero o sea, porque se hizo muy buena participación, creo que abarcaste muchísimos temas muy importantes y detalles que tal vez ni siquiera, que a veces los vemos, pero como que es difícil ponerlo en palabras y una vez que lo escuchas como que dices, ah, es cierto, ¿no? Como que necesitas esta definición. Yo solo quería platicar de algo que me pareció muy curioso, que era bueno, de dos cosas. Que, ¿por qué? Bueno, no, es que tal vez ahora que lo estoy comentando ya me respondo solita, pero el por qué poner esta como cizaña que ponía la pintada, ¿no? O sea, ¿por qué agregar ese detalle si como que lo que nos importa, se puede decir, es lo que pasa con los guerrilleros, ¿no? Este, que pues al final lo pone porque quiere poner el ambiente, porque quiere saber cómo se estaba viviendo, ¿no? Y creo que ya con eso es importante. Pero a mí me saltó la duda de por qué la pintada estaba metiendo tanta cizaña, o sea, como que qué ganaba con eso. Este, y qué nos dice que ponga a estas mujeres, ¿no? Que ponga a Camila, que ponga a la pintada, qué nos dejan esos personajes en cuanto a este tema que igual y podemos decir, bueno, pues es un detalle más, ¿no? Pero por algo está ahí. Y otra cosa fue de el señor, en un principio yo lo catalogué como esclavo, pero realmente era un empleado porque le pagaban y decía que lo gastaban muy bien, no sé qué. Pero este señor que estaba ayudando en una casa a la que llegó,
y que era güero y de ojos zarcos, decía, que son ojos azules. Yo dije, qué curioso, porque normalmente uno está, o sea, en México en esas épocas como que pensaría que todos son como de piel morenita o no tan blancos o no de ojo azul. Y pues también como que me saltó esa duda, ¿no? Que son cosas curiosas que quería decir. Este, y bueno, y al final nos dicen que toda esta cizaña que estaba metiendo la pintada, que parecía como que un pleito entre mujeres o algo así, termina con las dos muertas, ¿no? Pero entonces a- ahí surge algo importante que es este problema que tenía Demetrio con el recordar a su esposa y cómo Camila lo distraía y así. ¿Quién sabe qué giro vaya a dar después? Este, mm, y quería decir otra cosa, pero ya lo olvidé. Ah, no, lo impresionante que está eso de que se gastaron 40,000 pesos de ese entonces en 8 días. O sea, ya no tenían ni para comer y después de haber hecho todos esos avances, ¿no? O sea, no sé, todos estos detalles que he mencionado son los que digo, está increíble cómo Mariano Azuela con esos detallitos que se pueden dejar pasar o que puedes decir, pues nada más nos quería contar el chisme, dan fuerza a este ambiente del que hablaba Luis, ¿no? O sea, como como que nos hace creerlo más, le dan más verosimilitud o incluso dices, pues esto es el realismo, ¿no? Quizá. Yo regresando nada más al punto que La comentaban pintada de se escapa, perdón. Ya. Bueno, la ¿a deja qué? ahí. La pintada. Ah, Se ya. escapa. Ajá. Demetrio la deja ir. Ah, ok. Ujú. Sí. Este, regresando al punto de la responsabilidad, yo creo que justo al presentar estas situaciones que seguro se presentan en estos ambientes y que narra Mariano Azuela, creo, para mí, lo curioso es que es más el, el examen de cómo responde la persona, ¿no? O sea, conocer, leer la situación y decir, bueno, ¿qué se debería de hacer? ¿O qué debería de hacer? ¿Qué haría yo? ¿No? ¿Cómo arreglaría este problema yo? Y, y pienso, o sea, lo primero que pienso es, por ejemplo, en el Che Guevara, ¿no? Justo tengo un libro de la biografía del Che Guevara que me regalaron. Y o sea, y ahí te das cuenta del nivel de, de responsabilidad que algunos tienen sobre sus actos y sobre los actos de la gente a la que llevan, cuando él como general, ¿no? O como comandante, es responsable de las acciones de todos y cómo él pone orden y es responsable de poner orden en ese tipo de cosas para no abusar, para ayudar a la gente, para no excederse, o sea, para muchas cosas, ¿no? Y entonces, eh, o sea, yo no quisiera que se perdiera este tema o sea, porque a veces es como el discurso fácil decir, es que cada quien ve por su interés, ¿no? Y en cuanto uno tiene poder, va a ver por su interés. Y siento que es muchas veces el discurso fácil porque es el discurso que nos deja en el solamente tengo que ser responsable de mí mismo y a veces simplemente me puedo justificar incluso de mis propios límites o de mis propias ambiciones o deseos pensando en que los otros también lo harían, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? Entonces creo que pues nada, eso me parece interesante justo conocer otras figuras referentes. Sí, sí, a mí también se me hace interesante desde esa perspectiva. Ana, adelante. Fíjense que percibí que en estos últimos párrafos que hemos leído, pareciera que los guerrilleros perdieron el objetivo, que ellos se convirtieron en personas que abusaban del poder
y robaban a los demás, como lo hacía el cacique y pues el gobierno y demás, ¿no? Y que tal vez coincido con Mariana de que, no, con Roxana, que aunque ellos eran personas que habían sido pues maltratadas y que muy probablemente cuando somos maltratados nos volvemos maltratadores, ¿no? También me llamó la atención por qué a Camila, cuando la pintada la quería devolver a su casa, por qué decidió no regresar. ¿Será que la mujer nos acostumbramos al maltrato? O sea, yo creo que Camila, o yo no sé si decidió ir porque iba ahí el hombre que le gustaba y quería estar cerca de él, o por qué yo no me hubiese ido, aunque hubiese ido el príncipe azul, ¿no? Entonces, ¿por qué ella sí se va con unos guerrilleros que la pueden violar todos? Que o sea, no entiendo por qué ella tomó esa decisión, pero no sé si es porque el contexto donde ella se desarrolló, pues lo ve como normal, ¿no? También, igual que Mariana, me puso triste ver que, pues, los guerrilleros son eh, abusivos, ¿no? Y que tal vez esta actitud la tomaron porque tenían dinero y poder. Y que esto mismo veo a veces en líderes en las empresas que abusan del poder y maltratan a sus subordinados, y cuando a veces analizo sus raíces es porque ellos fueron maltratados. Esos son mis comentarios. Gracias. Tengo algunas respuestas, pero las diré más adelante. Vas, Luis. ¿Segura? Sí. Bueno, este, yo no pondría las manos en las brasas por decir que aquellos que fueron maltratados son maltratadores o serán maltratadores. En ese sentido, yo creo que si nos ponemos a ver, creo que todos vamos a decir, es que aquí me maltrataron, el demonio está en los detalles. Entonces, en ese sentido, pues todos somos potencia de maltratador, ¿no? Este, en cuanto al personaje de Camila, el personaje de Camila es interesante, ¿no? Aquí voy a juntar lo que mencionaba Mariana, que hacía el énfasis en la pregunta de por qué estos personajes, ¿no? Lo cual creo que es una pregunta muy interesante. Y pues en lo que menciona Ana, ¿no? Que es la pregunta sobre el actuar de ella. Sí, creo que Ana misma se respondió, ¿no? Pero creo que es muy importante dejar la pregunta en la mesa, la cual es, ¿será el contexto? ¿Qué tiene el contexto? ¿Cuál es la diferencia entre su contexto y el mío? ¿Por qué pensamos diferente? ¿Cuál es la razón por las que se dan este tipo de pensamientos, etcétera, etcétera? Antes que nada, quiero decir que esto es un libro y en el libro, pues, aunque creamos que es el realismo, que busca hacerlo lo más testimonial posible o cosas de ese estilo, no deja de ser un libro, no deja de ser una ficción, no deja de ver personajes para ayudar a la trama, ¿no? Para ayudar a la dramatización. Y esto están todos, ¿no? El mismo Demetrio, como vimos en la primera sesión, pues es un combinado de varios personajes, que normalmente los personajes en una representación pues llegan a ser exacerbados, ¿no? Caricaturescos casi. Entonces, teniendo esto en cuenta, en el mismo libro, dice, cuando habla la pintada con Camila, la Camila le dice a la pintada, es que mi mamá ni siquiera me lo va a permitir, o sea, no me va a permitir regresar, porque para ellos ya era como este logro de que se la roben, o sea, porque de entrada la secuestraron, ¿no? La robaron, y que vaya con Luis Cervantes, etcétera, pues para la señora era como decir, es la promesa, es el poder dejarte allá con ellos para que tengas otra vida, para que, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues esto ya, eh, pues ya genera como estas formas de preguntarnos. Y sobre la participación de las personajes femeninas, sobre todo la pintada y de Camila, más también que para dar el ambiente, este, es muy interesante ver cómo estos personajes también pelean, o sea, también hay peleas de poder dentro del mismo grupo. La pintada, pues claramente lo que ella buscaba era mantenerse en el grupo. ¿Por qué? Porque estaba protegida, ¿sí? Y pues ve que llega Camila, ya sabía que Demetrio no le hacía caso, se queda con él, se queda con Margarito,
Pero pues a Margarito la detestaba, ya no sabía ni cómo quitársela, etcétera. Entonces ella estaba buscando este poder y que ponga estas esferas de poder dentro incluso del mismo grupo, y cómo la mujer dentro del grupo de guerrilleros tiene que sondear estos poderes, ¿no? O sea, que llegue Camila, pues es una competencia directa con la pintada, ¿no? Lo cual me parece muy interesante porque, de nuevo, yo rescato sobre todo en el libro la convivencia entre los guerrilleros, el actuar, el pensar y el cómo decidir y cómo llegan a operar o a trabajar sobre lo que sucede en el ambiente, ¿no? Sobre lo que les sucede. Por ejemplo, quiero destacar cuando están en una de las borracheras y les dicen, es que llegaron los de Orozco, ¿no? Los orozquianos, vamos. Diciendo religión y fuero, si no me equivoco, pero pues bien como cualquier religión va a tener sus estandartes, etcétera, o sea, y pues llegaron, se dieron cuenta de que no eran orosquianos y no les importó, ¿no? Entonces, al final, pues es nada más la excusa para querer, para querer hacer la guerrilla, porque yo lo veo muy claro, pues son guerrilleros. ¿Qué hacen los guerrilleros? Hacer guerrilla, ¿no? ¿Y qué hace Estados Unidos? Pues Estados Unidos hace guerras, si no encuentra guerras, va a hacer guerras. Entonces, de esta forma, pues no se me hace tan complicado esto. Y Correcto de llamarlo es Orzuco, como lo habían puesto ahí. Orzuco. Y me gustaría comentar sobre, mm, eh, bueno, no, lo comento después. Ah, voy a ocupar la mano de Rox. Este, ay, ¿qué iba a decir? Eh, a mí me llama la atención, creo que también los personajes femeninos, en este caso sobre todo el de Camila, me parece un poco una combinación entre una perspectiva machista del actuar de la mujer, bien, desde la perspectiva de Mariana Azuela, y también el actuar de ella basado en su contexto, ¿no? Que probablemente, o sea, en la vida real sí pudieron haber actuado así, pero a mí también, como Ana, me hizo mucho ruido el decir, o sea, estaba llorando porque no quería, o sea, porque no quería estar ahí, ¿no? O porque había sido engañada por Luis Cervantes, ¿no? Y al otro día prácticamente decide quedarse con Demetrio. Y bueno, yo creo que eso también es una parte fundamental de la ruptura de la relación entre la colorida, Pintada. la pintada, Qué padre. la pintada y Camila, ¿no? O sea, porque justamente, o sea, la pintada arma, o sea, le dice lo que dijo que iba a hacer, ¿no? La iba a apoyar para que se pudiera escapar, ¿no? La pintada tenía digamos que ganaba algo en esa acción, ¿no? Pero finalmente la iba a ayudar. Y Camila termina, digamos que dejándola mal enfrente de todos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo a tomar en cuenta para la enemistad entre ellas, ¿no? Eh, pero sí creo que ese cambio rápido de perspectiva, inexplicable, por lo menos para mí, dentro de la novela, o sea, no lo explica en la novela, es, digamos que la forma en la que creo yo, Mariana Azuela interpreta las acciones de la mujer, ¿no? Como, pues de repente cambió de parecer y ya está aquí, ahora con Demetrio, ¿no? Cuando probablemente, pues hubo, como mínimo, pues un recuerdo, ¿no? De su situación, un recuento de lo que podía ella tener o no tener, o sea, constantes dificultades que ella tuvo que sopesar para al final quedarse
Demetrio, ¿no? Ay, yo solo quiero agregar, es que se me había olvidado qué iba a decir, pero quería comentar muchas cosas que dijeron, pero al final también lo padre de estas dinámicas es que nos dejan ver que hay vidas, o sea, literal, rutinas, dilemas amorosos, dilemas personales, incluso violencia doméstica, que, o sea, no deben de dejar de ser importantes por una guerra, ¿no? O sea, sí es, la causa está ahí, pero también la vida de estas personas que se va desarrollando. O sea, al final pasaron 10 años, en vez de pasar de 20 a los 30, donde ya eres una persona ahí súper independiente según esto. Y creo que habla también de una evolución de los personajes o retrocesos en muchos sentidos, pero me gusta que lo hace de una forma incluso poética. O sea, la verdad, las veces que describe los lugares o la otra vez no lo comenté, pero justo cuando estaban Camila en el arroyo y ve a Luis Cervantes y entonces se encuentran, pero ella ve el piso y ve una ramita y no sé qué, o sea, como que todo eso lo hace como más personal en el sentido de que así es también la vida, ¿no? No solo es la guerra. Y creo que justo esas descripciones, de hecho, no están en todo el libro, ¿no? O sea, como que hay partes en donde describe muchísimo más. Y creo que eso también lo hace muy verosímil porque es como alguien contándote, contándote una anécdota y como esforzándose más por describirte ciertas partes que se le hacen más importantes, ¿no? O que sabe que vale la pena describir. Entonces eso también me gusta mucho de Mariano Azuela, o sea, como que él fue el que dijo, a ver, no voy a ser tan descriptivo en todo, solo en ciertas cosas que a mí me recuerdan, ¿no? O cosas así. Este, quería responder esta pregunta de Ana de por qué Camila se habrá ido, y luego no habrá querido regresar. Pero creo que siempre es muy fácil caer como en esta pregunta de, es que ¿por qué tomó esa decisión, no? O sea, como que siempre nos vamos a un creer que todos tenemos decisión y que siempre tenemos decisión cuando realmente no es así. O sea, de hecho, la mayor parte del tiempo creemos que tenemos decisión y no es así. Este, mm, que no estoy diciendo que con eso justifiques el, ay, no tengo decisión, entonces voy a cometer cualquier cosa, ¿no? No, no voy a eso, sino más bien lo que hemos dicho repetidas veces aquí de que pues somos contexto o el contexto es lo que define nuestras acciones. Y creo que si me dijeran cuál es mi interpretación de las decisiones de Camila, fue más como eh, Luis llegó y le dijo que se fuera con ella. O sea, sabemos que ella no iba a aceptar irse con Demetrio, ¿no? Porque eso ya nos lo había dejado claro antes, que no le gustaba Demetrio, que no le gustaba estar ahí. Ya había salido corriendo del mismo cuarto en el que estaba él. Entonces, yo me imagino que Luis o fue muy ambiguo y le dijo como, vente conmigo y punto, y ella dijo, pues sí, me voy con él, y seguramente la mamá dijo como, ándale, sí, es Luis, no sé qué, ¿no? Y regresó y empezó a llorar porque a ella no le gustó la mentira de no estar con Luis. No fue tanto el haberse ido de la casa, fue más bien la mentira de no haber estado con Luis, ¿no? Entonces, cuando la pintada le dice que la va a ayudar a regresar, pues realmente ella no quería regresar, o sea, en ningún momento le dice ayúdame a regresar, solo le dice que estaba triste porque no era lo que esperaba, ¿no? Entonces ya una vez que está ahí, que pasa, que pues convive con Demetrio, pues dice, pues ya estoy aquí, ya tengo esta voluntad, que no dice como ya quiero estar, no dice ya me enamoré, no dice ya me gustó, solo dice que ya tiene voluntad, lo cual es muy ambiguo, pero yo interpreto como de ya voy a dar lo que tengo y voy a esforzarme por estar acá, ¿no? Este, y esa era como por parte de lo de Camila. Y la parte, y hay una pregunta que hizo Luis hace rato. Qué chistoso que el personaje se llame Luis y tú te llames Luis, porque luego me confundo. Este, pero, la pregunta de quiénes son los de abajo, ¿no? Que esa pregunta yo la he estado como que, más bien, la respuesta a esa pregunta la he estado cambiando a lo largo de todo el libro, que al final voy a creer que es todo y nada al mismo tiempo. Pero ahorita, en estos capítulos, yo diría que los de abajo son más bien como las personas que están alrededor, ¿no? O sea, en estos capítulos yo lo diría como las personas, ¿cómo se le dice? Como los daños colaterales, las personas que están viviendo esta guerra
y que no son partícipes directos, o sea, no son como estos guerrilleros, no son estos federales, sino son gente como Camila, por ejemplo. Son las mamás que perdieron a sus Camilas. Son las personas a las que les han estado robando, son las personas a las que engañaron, por ejemplo, cuando le quitan todo al señor y llega y le dice a Demetrio como, por favor, devuélvamelo, y gracias a Camila se lo devuelven, pero después Margarito le vale y creo que lo mata, si no me equivoco. Este, es, y, y también habla de la parte que creo que tenían un federal y lo tortura y al final termina muriéndose. Siento que en este punto yo diría que los de abajo es como todo eso, ¿no? Como lo colateral, como lo que está muy por debajo, porque solo en cuestiones de revolución siempre, bueno, no siempre, está mal usada esa palabra, pero en cuestiones de revolución, cuando hablamos muy superficialmente, olvidamos eso, ¿no? O sea, olvidamos como que toda esta gente involucrada y justamente em, la decisión de haber leído esto fue también para prestar atención a ello, ¿no? O sea, al cómo impactan y perjudican o afectan a todas estas personas que no decidieron estar involucradas, que simplemente fueron arrastradas, ¿no? Como el señor que se muere, ya se me olvidó su nombre, pero que se muere en un capítulo, que dice, como esto yo no es lo que busqué y la revolución te arrastra, ¿no? Eh, y sí, esa es mi participación. Gran participación, pero estuviste a nada de llegar al detalle. Estuviste a nada de fundamentar a lo que llegaste. La pregunta es buenísima. Ahorita vas a ver por qué. La pregunta es, bueno, ¿quiénes son los de abajo, no? Y es aquí donde me gustaría hablar sobre el magnífico capítulo 10 de la segunda parte. Para aquellos que no tienen memoria idética como yo, que sepan rápidamente cuál es el capítulo 10, o sea, que como yo, que yo no tengo, este, es sobre Epifanio. ¿Recuerdan a Epifanio? Epifanio trabaja, Gran nombre, por cierto. gran nombre. Epifanio, pues es una persona que hace rato describió Mariana, es un personaje que describió Mariana hace rato, y que trabajaba, lo conocimos porque en este capítulo 10 lo que pasa es que Demetrio se va con Camila a unas 3 casas de muro blanco en una colina verdinegra y y ahí les pide posada a 2 personas, ¿no? Uno que está trabajando, no recuerdo haciendo qué, pero no, él no importa, él no me importa tanto, el que me importa más es el otro, que está desgranando mazorca, mientras que es cojo, tiene una pata que dicen que según Azuela termina como algo como en un chivo, ¿no? Y que con ella, Tranco. ¿cómo? Cojitranco. Ajá, que camina cojitranco, ¿no? Que es cojitranco. Y bueno, esta persona, ¿qué tal, no? O sea, vemos este capítulo, ya lo describió, pero lo más interesante es cuando Demetrio y Camila se van a caminar y hablan con él, ¿no? Porque él está jalando el agua con el que toman las bestias. Y dice, Demetrio se pregunta, siempre hay otros más pencos que nosotros los de la sierra, ¿verdad? ¿Qué significa penco para hacer inútil? Y tiene más descripciones, pero para hacerlo así. Y Demetrio se pregunta esto, y para mí es un punto súper importante, ¿no? En el sentido de que Demetrio se da cuenta de que él no es el que está hasta abajo, que hay otros que ni siquiera se pueden levantar en armas como él lo hizo, que hay otros que ni siquiera van a tener esposa, que hay otros que ni siquiera van a poder recordar que tuvieron un hijo. Cuando está viendo esto y se lo pregunta a Camila, lo que pasa después es el momento de nostalgia, cuando recuerda la sierra, cuando ve a Camila y dice, no, yo tengo una esposa, ¿no? Está por allá y tengo un hijo del cual no recuerdo su rostro, ¿no? Cuando genera ese sentimiento de nostalgia, es cuando dispara toda esta idea es que hay que ir a la sierra, ya esto que estamos, o sea, es la pregunta sobre el qué estamos haciendo y el por qué estamos haciendo esto, por qué estoy en este lugar que no es mi lugar, que no es mi tierra, por qué no estoy regresando a mi tierra, ¿no? ¿Por qué no estoy donde debería estar? Para mí este es un punto
culminante en el sentido de que Demetrio como personaje ya está hecho. O sea, Demetrio ya llegó a mi forma de verlo. Vamos a ver qué nos dice Mariano Azuela con la última parte, ¿no? Pero en este momento, a mi forma de ver es cuando Demetrio como personaje ya cierra su arco en el sentido de personalmente cómo se dio cuenta de la complejidad de las situaciones, ¿no? Y se vio en esta escalera y dijo, ok, hay uno más abajo. Creí que yo era el de abajo, pero hay uno más abajo. Mi participación es rápida porque esto que mencionaste me recordó a lo que leí hace unos días de La vida de sueño de Calderón de la Barca. Hay una parte en donde cuentan una anécdota de un sabio que iba caminando y se sentía muy triste, ¿no? Muy, ¿cómo? Hay una palabra, pero bueno, como muy cabizbajo. Y que menciona, ¿cómo es que estoy tan triste? ¿Habrá alguien que esté peor que yo? No creo, ¿no? Y que voltea hacia atrás y ve a otra persona. Ah, no, ya me acordé. Ajá, no, no puede haber alguien que esté más triste que yo porque apenas estoy comiendo hojas, ¿no? Y voltea hacia atrás y hay una persona que está comiendo las hojas que le escupe. Em, y entonces me recordó esto que menciona Luis, porque uno como pues sí, individualmente piensa que sus problemas son como el fin del mundo, ¿no? Que tampoco quiero demeritar el sentir, porque pues si lo sientes está muy feo, pero también pensar que hay alguien peor que tú, a alguien le puede hacer sentir bien, pero la verdad es que no es tan bueno, ¿no? O sea, saber que hay cada vez peor, 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 pues, ¿qué es lo peor de lo peor? Y nada, solo quería compartir ese pensamiento. De ahí, pensando en el, ¿cómo se dice? Pensando bien en la gente, ¿no? Creo que es importante, o sea, bueno, más bien yo lo veo como esta incomodidad, porque seguido de que dicen, de que él dice, hay algo, o sea, seguido de que hablan con él y le preguntan cuánto gana, y le dice, y voltea y le dice a Camila, siempre hay alguien peor, ¿verdad? Y Camila dice que sí, y lo siguiente que dice es, no me siento a gusto aquí, ya me quiero regresar a la sierra, ¿no? Y creo que en mi caso, o sea, me gusta pensar que ese es un tema que viene con la conciencia de la injusticia. Tal vez es un sentimiento o sea, de no sentirse cómodo, pero de no entender qué es lo que no le hace sentir cómodo y entonces lo que quiere es regresar a la sierra, ¿no? Digo, obviamente estoy elaborando sobre algo que yo deseo que sea así, ¿no? Y que creo que cada quien cuando escribe, o sea, Mariano Azuelo deseaba que fuera de cierta manera y escribió de cierta manera, ¿no? Al final todos escribimos y leemos de acuerdo a lo que queremos interpretar, ¿no? Pero creo que yo quiero verlo de esa manera. Qué interesante, perdón, qué interesante la particularidad del libro como un espejo, ¿no? O sea, nos refleja y Claro. nos refleja en los personajes, nos refleja en el ambiente, nos refleja en esto que dices que es muy importante. O sea, aquello que yo creo que puede suceder, que va a suceder, que creo que son sus motivantes, eso es lo que nos permiten las representaciones como los libros, las películas, el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, llenar estos espacios en blancos que dejan los autores y llenarlos con lo que nosotros queremos llenar, ¿no? Sí. Em, pues creo que hemos comentado bastante, lo hemos desmenuzado bastante bien. A mí me gustaría Nos... comentar algo. Ah, eso iba a preguntarse. Nada más que no se nos vaya el último capítulo, que es la parte del tren, que me pareció magnífica. ¿Por qué? Porque la forma en la que lo describe todo lleno de gente, ¿no? Y se genera un diálogo muy interesante sobre el robar, ¿no? Como dice, y este problema que dice, es que una señora, ay, aquí no recuerdo, a ver, no es para qué. Ah, un señor decente me ha robado mi petaca, ¿no? Entonces,
está la señora en el tren todo el rato diciéndolo, es que un señor decente me ha robado la pecata, y cuenta Mariano Sola de cómo le estaban dando billetes, ¿no? O sea, a la señora, ¿no? Y cómo la señora se iba llenando de billetes a lo largo de los vagones. Entonces, y se genera el diálogo entre el montón de gente. O sea, había tanta gente que Pancaracio, creo, se sentó en las rodillas de otras personas, ¿no? O sea, son estas cosas que no podemos olvidar este carácter cómico, ¿no? Este carácter que nos llena de ambiente, de ganas de leer, ¿no? Y de cómo estas personas se levantaron y al momento ellos llegaron y se sentaron, ¿no? Entonces, pues, mm, pues es esta idea de que, pues, llego, me meto a tu casa, te quito hasta que te sientas tan incómodo que te quito, ¿no? Y yo uso tu casa, ¿no? Esto bajo la idea de hacer guerra, de hacer guerrilla, de hacer confrontación. Y bueno, pues se genera el diálogo sobre lo que es el robar, ¿no? Y entre ellos están diciendo, no sabes quién, porque realmente no importa, lo único que importa es que se haga el diálogo. Bueno, después sí dicen un poco, este señor, tal, 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 ¿no? Pero mencionan no, es que, no, ¿cómo puede ser que un hombre decente robe? No, robar está mal, matar está bien, pero robar no puede ser. Y luego llega otro señor que dice, oigan, pero ¿acaso no todos hemos robado? Bla, 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 bla. Y es donde genera, casi como discurso platónico, ¿no? ¿No será que todos hemos robado porque esto y esto y esto? Y ya como genera la conciencia en todos de, no, es cierto, porque yo me robé unos caballos que luego mi jefe me robó, pero me los robé de Zacatecas. Y luego dice, hasta que llega Margarito, que es el que había dicho, pues, tajantemente que él no robaba, dice, no, pues yo también he robado, ¿no? Entonces, ¿cómo se va dando este discurso en el tren, ¿no? Que es la idea de esto que está en movimiento, que es este momento en el que todos juntos, ven una actividad y tienen que comentarla, hasta que llegan las cartas y los distraen, ¿no? Entonces, este momento de donde te dicen, ¿no? Que el pensar, el tener una vida interior, el hacer filosofía, pues llega cuando pues, no tienes, cuando te puedes permitir ese tiempo para hacerlo, ¿no? Pero llegan las distracciones y ya se ponen a jugar, ¿no? Lo cual me pareció un capítulo muy, muy interesante y muy chistoso. Qué bueno que lo recordaste porque a mí también me gustó mucho, sobre todo por esa parte de que dicen matar está bien, pero robar no, y luego todos se dan cuenta que han robado y es como, ah, entonces está bien, porque eso ya había sucedido en el bar cuando hablaban de, no exactamente así, pero cuando hablaban de a quiénes habían matado y cómo los habían matado, es justamente como esta conversación de consenso, ¿no? Así como de, estamos en la misma página de que todos hemos matado, ¿verdad? Y de que todos hemos robado, ah, ok, entonces sí somos como hay como una alianza aquí, ¿no? Y creo que esto deriva mucho al saber, bueno, no, bueno, no sé si saber, pero deriva mucho al cómo se van a mover, o sea, cómo va a continuar esta guerrilla, ya sabiendo que todos están en consenso de que han matado y de que no les parece tan malo y de que han robado y que no les parece tan malo, lo cual es curioso porque a pesar de que matan o roban a otros bandos o a otras personas, pues como que no estás seguro de que a ti no te va a matar como este compañero que tienes, ¿no? O sea, si al final para ellos la justicia o lo que está bien visto depende del consenso de los demás, pues va a llegar un punto en el que no vas a estar seguro. ¿O cuándo vas a estar seguro de que lo que estás haciendo está bien, ¿no? O está mal. Entonces, eso también genera un poco de obstáculo, un poco de barrera en saber hacia dónde van o a saber cuál es la causa. Y les hace creer que sí la hay por el hecho de compartir estas acciones que han cometido, ¿no? Ah, y es cierto eso de las rodillas, o sea, de que se sientan en las rodillas de otro hombre. Hasta yo dije, creo que leí mal y lo volví a leer porque ¿cómo se va a sentar en las rodillas de otro? Sí, fue muy cómico. Sí, fue muy cómico. Y quiero tomar esto de ejemplo para lo que estábamos hablando hace rato sobre la justicia y lo que les mencionaba, ¿no? De que para algunos es preferible vivir en un mundo con injusticia que en un mundo con caos. En este sentido, todas estas personas saben que robar y matar está penado, está mal, no lo deben de hacer. O sea, ahí entra el concepto de justicia, pero cómo, o sea, realmente se dan cuenta de que todos lo hacen, ¿no? Y la señora que dice que le robó a alguien, pero que les está robando a los demás porque les está diciendo el discurso, entonces es esta injusticia que se vive con esa injusticia.
a diferencia de lo que es el caos, que es cuando llegan los guerrilleros. Entonces, eso está muy interesante, cómo es ese México que busca que se respete esta justicia. Obviamente siempre hay niveles, ¿no? Siempre hay niveles de justicia que se pueden hacer, y cómo se acepta, ¿no? Ah, pues yo también he robado, yo también he matado, sé que está mal, sé que está penado, sé que no debo hacerlo, aún así lo hago, pero hay un cierto conocimiento de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Y es este consenso del cual hablas, ¿no, Mariana? Sí, justamente. No sé si quieran comentar algo más, sobre la lectura, porque creo que está muy interesante los puntos que hemos tocado. Y me impresiona cómo lo hemos desmenuzado bastante, ¿eh? Me gusta mucho. Pero si no hay más, creo que podemos terminar la sesión. Hasta luego, buena noche, Bye. Bueno, Bye, igualmente, buenas noches. excelente década. eh,